El coordinador de los senadores perredistas está de regreso. Después de un serio problema de salud y ya reincorporado a sus funciones, Miguel Barbosa tiene muy claro que su partido está en crisis. Una crisis que debe resolverse, claro, en medio de las urgencias de la agenda nacional. Esta noche, en La Pura Verdad. A mí no me va a pasar, dijiste. Y te pasó. Es una subcultura. Es una forma de no afrontar por miedo, por un poco de cobardía, un padecimiento que ya tienes. Entonces muchos mexicanos tienen esa subcultura. Yo, desde esta realidad, llamaría a que quien tenga un padecimiento, no me refería solamente a la diabetes, sino a cualquier padecimiento, lo asuma, se atienda. Hay sistemas de salud pública, si hay recursos, que se atiendan con los sistemas de salud privados, pero que abandonen esa posición, que es una forma de ser que te lleva al rezago de lo que tienes que atender. Muchas cosas, pero primero la salud. Lo que te pasó, digo por si alguien no está enterado, lo que te pasó fue que la diabetes se te salió de control. Lo que me pasó es que no me atendí por mucho tiempo la diabetes. No me hice los exámenes ni los tratamientos adecuados. Y una herida en la planta del pie derecho se complicó. Afectó al pie, y cuando me dijeron que estaba yo muy grave y fui atendido, ya tenía yo una sepsis. ¿Qué es eso? Es una infección generalizada en el cuerpo. Entonces mi vida dependía de eliminar la fuente de la infección, que era el pie derecho, y eliminar toda infección que estaba propagada por muchas partes del cuerpo. Afortunadamente se pudo hacer eso. El costo, pues sí, es un costo grave. La amputación de cualquier parte del cuerpo es una cosa grave, pero es una realidad que hay que afrontar. La cuestión es que dijiste, a mí no me va a pasar, y después dijiste, pero sí me pasó. Y me pasó en el momento más protagónico de mi carrera. Sí, es una forma de ver la realidad que te rodea o que te puede rodear. Tal parece que quien vive un momento protagónico no le va a pasar nada. Pero sí, lo digo, en el momento más protagónico de mi vida me pasa esto, y ¿cómo debo de afrontarlo? Pues igual, ¿no? Muy abierto, muy público, muy sincero, porque soy político y porque ya la gente no soporta a los políticos simuladores, ocultistas, queriendo verse de una forma que no les corresponde. No tengo un pie, me estoy rehabilitando, espero tener pronto una prótesis que me permita tener o recuperar la mayor movilidad posible, pero no me siento amputado de nada, ¿eh? Esta es una nueva realidad, sin duda que sí. Quien haya tenido algo, haya padecido algo como a mí me pasó, y no se asuma con una realidad que hay que modificar, también actúa con irresponsabilidad y en la subcultura esa, que va a seguir siendo un círculo vicioso, ¿sí? ¿Qué tienes que ser? Alguien que esté consciente de lo que le pasó y que lo que rodea se alteró. Y hay que mantener un equilibrio, y lo primero que hay que ser una persona más reflexiva frente a la vida. Sin duda. ¿Hablamos de política? Hablamos de lo que quieras. Muy bien. Sé que eres un hombre a favor del Pacto por México. No, precisamente. Bueno, decías pactista. Eso decías literalmente. Ahorita te aclaro. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede mantener este pacto con dos de las tres patas del pacto bastante inconformes, no? Mira, la política en México tiene que transformarse.
La realidad en la que vive esta sociedad no acepta que la política siga siendo la misma. Entonces, nosotros en el PRD, un sector importante del PRD, asumimos que tenía que haber diálogo político. Ciertamente. No podía seguir habiendo la confrontación entre las fuerzas políticas y ver una realidad social, económica, cultural que no se modificara, que no se mejorara, ¿sí?, por una falta de diálogo. Entonces, claro que yo acompañé la propuesta, la iniciativa. Estabas acompañando a tu presidente, al presidente de tu partido, Jesús Zambrano, que fue uno de los fue quien encabezó, junto con Jesús Ortega. Entonces yo acompañé esa iniciativa. Yo acompañé la decisión de dialogar con las fuerzas políticas y con el gobierno federal. ¿Para qué? Para transformar la realidad de los mexicanos, ¿sí? Después hubo cosas que no me parecieron y que públicamente las di a conocer y que fueron hechos políticos públicos. Por ejemplo, para mí hubiera sido solo una reunión pública del pacto, una sola. La República Reunida lo llamaste. La República Reunida, ¿sí? Después de eso, ninguna más, porque las múltiples reuniones públicas del gobierno federal y de los partidos de oposición era elemental. ¿Quién tiene la infraestructura mayor de divulgación? ¿El gobierno federal o los partidos de oposición? Claro. Era elemental que iba a beneficiar al gobierno federal. Por eso después lo hice. Y también, ya cuando se desarrollaron los hechos, por una pretendida sustitución de las cámaras, de las facultades legislativas del Congreso. Crear las iniciativas, las propuestas, sin legisladores, para enviadas a las cámaras, solamente se aprobaran en la formalidad, es algo inaceptable. Y por otra razón... ¿Y no sospecharon que eso podía pasar? Pues mira, yo lo planteé desde el principio a todos los niveles, en mi partido y en el gobierno. Lo planteé así y no se quiso corregir. Por eso decidimos, panistas, senadores panistas y perredistas, formar nuestra propia iniciativa de reforma política. Ahí empezó. Cuando después de hacer un alto en el pacto por el escándalo de Veracruz, a los días aparece rehecha esa mesa en un acto público con el famoso adendum. Luego dijimos, no hay remedio. Entonces yo sí me declaro un político dialoguista, que formó parte de las gentes que impulsaron la iniciativa del pacto, pero que mostró inconformidad por la forma como funcionó, por su intención de sustituir al Congreso de sus funciones legislativas y porque yo soy coordinador de 22 senadores, personalidades, todos y todas, de diferente origen, de diferente formación, que no piensan... Y de diferentes corrientes. Mira, ya las acabamos en el grupo parlamentario. ¿En serio? No hay corrientes. Tú dime qué hecho político de divergencia en mi grupo ha habido. Pero ustedes representan un partido francamente dividido. Vamos, tú mismo dijiste, lo primero que tenemos que resolver en el PRD es nuestra crisis interna. Sí. No solo quién será el presidente del partido. Sí. Eres, por cierto, de las pocas personas públicas integrantes del PRD con cierta relevancia que reconoce una crisis real en el PRD. ¿Por qué no dices con relevancia y no me dices, dejas la cierta para otro? No. Mira, yo asumí mi posición de coordinador con mucha genuidad, coordinador de los senadores. Y si bien forman parte de corrientes políticas en su vida partidaria, dentro de los trabajos del Senado ya no existe. No te digo que no formen parte de ellas en lo que es la vida ordinaria del partido, pero dentro del comportamiento, dentro del grupo parlamentario del Senado, no existe esa posición. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que también tener opinión en la vida de mi partido. Y sin duda, la izquierda, en general, vive una crisis. Miguel, yo hice esta misma pregunta en este mismo lugar por lo menos 5 o 6 veces y nunca ningún integrante del PRD supo responderme en 2 líneas cómo acabar con las divisiones internas. Generosidad y extraordinariedad. Hechos extraordinarios y mucha generosidad. No, pues cambiémonos de... Sí.
No va a suceder. Dije hechos extraordinarios. Dije hechos extraordinarios. Si no, no tendremos destino político. ¿Sí? O sea, la política también debe ser entendida como una actividad para hacer de lo imposible posible. Sí. ¿Sí? Y yo apunto a eso, ¿eh? ¿No crees en la política? ¿Tú, Gabriel? Yo creo en la política, no creo en la mayoría de los políticos. Sí, es cierto. Porque la y eso política... ustedes se lo ganaron a pulso. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Nuestra generación de políticos, ¿eh? Sí. Nuestra generación de políticos. Se lo ganaron toda la decepción que provocó una clase política abusiva, que fue la de los 2 sexenios panistas, y una clase política autoritaria que formó el pasado priista. Esos formaron la idea de la política en México. De la lluvia de reformas, de la lluvia de reformas que nos cayó el año pasado, algunas no se resolvieron el año pasado, acaba de ser promulgada la reforma política electoral. Sí. Yo creo que ¿Cómo le explicamos a la gente de qué se trata? ¿En qué va a cambiar su vida? Mira, la reforma política debe entenderse como una reforma del régimen. No se alcanzó a ello. Es una reforma más electoral, que tiene un riesgo enorme. El traslado de funciones de un Instituto Nacional Electoral que regularía y organizaría todas las elecciones federales y locales de las 32 entidades federativas, ¿sí? El traslado del IFE al INE. Eso es un monstruo. Y hay una enorme urgencia por legislar las leyes secundarias de esta reforma, por organizar la transformación de IFE a INE, con el nombramiento de sus integrantes, con el nombramiento de todos los integrantes de todos los órganos estatales en el país, con la adecuación de las constituciones locales, la adecuación de las leyes secundarias locales. Entonces, y el riesgo es que afectemos el proceso electoral 2015. ¿Sí? Pero te quiero decir que se introducen cosas que para mí fueron importantes, en las que tuvimos una influencia muy importante nosotros, que las asumimos. Habrá opiniones políticas, pero yo siempre tendré que ser de los que dan la cara por la intervención que se tuvo en ellas. Dijiste que te amputaron un pie, pero no te amputaron las ilusiones, las aspiraciones, las esperanzas. Me pregunto si aspiras a ser gobernador de tu estado. Bueno, no me amputaron nada de mi vida porque sigo amando a mi familia, me sigue apasionando la política, soy un obsesivo del trabajo, me gusta el cine, me gusta la música, no estoy amputado de nada. Y si me dedico a la política, tendré aspiraciones políticas. En la política la aspiración es legítima. Y político que no aspira, mejor que se regrese a su casa. Y yo mantendré una aspiración realista de mis posibilidades, realista, para que no te des frentazos, que eso sería una amputación. Bueno, que la política se aprende de las derrotas también. De todas. Pero no me contestaste la pregunta. ¿Cuál? ¿Quieres o no quieres ser gobernador de tu estado? Todo provinciano o toda gente que está en el Distrito Federal... Esa respuesta ya se la diste a muchas personas. ¿Quieres o no quieres? Bueno, sí quiero, pero no está en mi propósito inmediato. Ya. No estoy haciendo cosas para ello. Aún no estoy haciendo cosas para ello. Pronto empezaré a hacerlas. Vamos a brindar. Tú con té. Té de jazmín, muy rico. Té de jazmín. Vamos a brindar porque tu lección sea la lección de todos. Salud, Gabriel.